Bien, hoy vamos a continuar con nuestro curso de matemática. Hoy vamos a platicar sobre el repaso de los temas que hemos visto anteriormente, que son funciones de segundo grado y rectas y ángulos. Empecemos entonces con nuestro repaso, con el primer tema, que son las funciones de segundo grado. Vamos a realizar un ejemplo de aplicación para poder resolver cualquier duda que nos haya quedado de los videos anteriores. Miremos aquí, dice, dada la siguiente función de segundo grado, halle las coordenadas del vértice, el eje de simetría y los puntos de corte con los ejes de coordenadas y represéntela gráficamente. Es decir, aquí tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que hallar cuáles son las coordenadas del vértice, tenemos que hallar cuál es la coordenada del eje de simetría o por dónde pasa el eje de simetría, y los puntos de corte con el eje X y el eje Y, además de representar la función de segundo grado de forma gráfica. Comencemos entonces. Nuestra función es y igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 3. Y sobre esta función tenemos que encontrar todo lo que nos piden. De primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar si la gráfica abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Cómo vamos a saber entonces para dónde abre la gráfica? Eso nos lo va a determinar el valor de a. A sabemos que es el coeficiente que acompaña a la variable elevada al cuadrado, es decir, el número que está a la par de x al cuadrado. Si este número es mayor que 0, la gráfica abre hacia arriba. Si es menor que 0, abre hacia abajo. Por lo tanto, en este caso, como a es mayor que 0, es decir, 2 es más grande que 0. Dicho de otra forma, cualquier número que sea mayor que 0 es positivo. Cualquier número que sea menor que 0 es negativo. Entonces, como este es positivo, es mayor que 0, entonces determinamos que la gráfica abre hacia arriba. Entonces, el primer paso es simplemente por inspección. Observamos A, como es positivo, abre hacia arriba. El segundo paso dice determinar la coordenada del vértice. Aquí empezamos ya a ver lo que nos piden. ¿Cómo vamos a hacer para determinar la coordenada del vértice? Como el vértice es un punto en el plano cartesiano, tiene coordenada en el eje X y coordenada en el eje Y. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es A, cuál es B y cuál es C dentro de mi ecuación. Yo sé entonces, como dijimos anteriormente, que A es el coeficiente que acompaña a la variable elevado al cuadrado. B va a ser el coeficiente que acompaña a la variable elevado a la 1, es decir, a la x nada más. Y C va a ser el término independiente o el que no lleva variable. Entonces A, B y C. A entonces vale 2, B vale menos 4 y C vale menos 3. Determinado eso, entonces ya podemos empezar a calcular las coordenadas de mi vértice. Vamos a comenzar con las coordenadas en el eje X. La coordenada del vértice en el eje X está determinada por esta fórmula que miramos aquí. Me dice que X es igual a menos B partido 2A. Como yo ya sé cuánto vale B y sé cuánto vale A, puedo venir y sustituir los valores en mi fórmula esta, en mi ecuación esta. Siempre voy a utilizar esta fórmula para determinar las coordenadas del vértice en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos la sustitución. X a qué va a ser igual a menos B, pero B vale menos 4. Entonces, menos 4 dividido 2 por A, pero A vale 2, 2 por 2. Entonces, X va a ser igual a menos 4 partido 2 por 2. Aquí tenemos una multiplicación y podemos realizarla, ¿de acuerdo? Para principiario veo que tengo un signo menos aquí y otro signo menos aquí, menos por menos, entonces mi fracción se me convierte en positiva. 4 dividido 2 por 2, 4. Me queda entonces que x es igual a 4 dividido 4, o 4 cuartos. Hago esta división, voy a obtener entonces que x es igual a 1. Quiere decir entonces que al aplicar esta fórmula yo obtengo que el valor de x es igual a 1. ¿Y qué significa eso? Bueno, que la coordenada del vértice en el eje x es igual a 1. Eso es lo que acabamos de encontrar, la coordenada del vértice en el eje x. Miremos entonces ahora cómo encontramos la coordenada en el eje Y. Bueno, yo sé entonces que para poder encontrar la coordenada en el eje Y, yo tengo que sustituir el valor de x que encontré en el paso anterior en mi ecuación o en mi función de segundo grado. Es decir, mi función es igual a y igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 3. Pero como yo ya sé que x tiene un valor de 1, que encontramos en el paso anterior, en lugar de x entonces yo coloco su valor que es 1. Me quedaría entonces que y es igual a 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 3. Yo puedo efectuar estas operaciones que tengo aquí porque yo ya no tengo números desconocidos. Todo lo que tengo ahí ya son números. Entonces
Por ejemplo, 1 al cuadrado sé que es 1, 4 por 1 lo puedo hacer, etc. Hagámoslo entonces. 1 elevado al cuadrado es 1 por 2, 2. Menos 4 por 1, 4, menos 3. Lo que tengo aquí es una suma y resta de números. 2 menos 4 es menos 2, porque el 4 es más grande y es negativo. Menos 2, menos 2, menos 3. Yo tengo entonces que y es igual a menos 5. Por lo tanto, al sustituir el valor de x dentro de mi función de segundo grado, obtengo que y es igual a menos 5. ¿Y qué es y? Bueno, yo tengo que y es la coordenada del vértice en el eje y. Por lo tanto, yo voy a concluir que la coordenada del vértice es 1 en x y menos 5 en y. Miremos el tercer paso. Dice determinar el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Pues es una recta que pasa a través del vértice, una recta paralela al eje y que pasa por el vértice. Y siempre el eje de simetría dice que es la coordenada en el eje x del vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje de simetría siempre va a estar determinado por la coordenada del eje x en el vértice. Y si se acuerdan, eso fue lo que encontramos al principio del paso número 2. Y si recordamos cómo era, entonces estaba determinada por la fórmula x es igual a menos b partido 2a. Sabíamos que b era menos 4, que a era 2, sustituimos aquí. Me queda entonces que x es igual a menos 4 partido 2 por 2, menos por menos me da más, 4, 2 dividido 2, 4, 4 dividido 4, x es igual a 1. Es exactamente lo que hicimos para encontrar la coordenada del vértice en el eje x, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que mi eje de simetría pasa por el punto x igual a 1, ¿de acuerdo? Miremos el paso número 4, determinar los puntos de corte en los ejes. Comencemos con los puntos de corte en el eje y. ¿Y cómo lo hacemos? Dice que para encontrar los puntos de corte en el eje y, hacemos x igual a 0 y sustituimos en la función. Quiere decir entonces que voy a tomar mi función y en lugar de x voy a colocarle 0 como valor de x. Hagámoslo entonces. Mi función es 2x al cuadrado menos 4x menos 3. Sustituyendo x por un valor de 0 me queda 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 3. 0 al cuadrado sabemos que es 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces 2 por 0, 0. Menos 4 por 0, también 0. Este término y este término se me convierten en 0 o se eliminan. Por lo tanto, el único que me queda es este menos 3. Por lo tanto, voy a concluir que y es igual a menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, al sustituir x igual a 0 dentro de mi ecuación, obtengo que y es igual a menos 3. Quiere decir entonces que la función corta al eje y en 0 en x, porque 0 era el valor de x, y menos 3 en y. En el punto 0, menos 3 es donde la gráfica o la función corta al eje y. Encontremos los puntos de corte sobre el eje X. La gráfica en el eje X también la corta. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Dice que para encontrar los puntos de corte en el eje X, encontramos la solución de X en la función. Quiere decir que tenemos que resolver la función para X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? Como es una función de segundo grado o una función cuadrática, utilizamos la fórmula general, que me dice que X va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Yo sé cuánto vale a, sé cuánto vale b, sé cuánto vale c. ¿Se acuerdan que lo encontramos en el primer paso? O en el segundo paso. Entonces solamente sustituimos aquí. Por lo tanto yo voy a tener menos b, pero b es menos 4, menos 4. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a, pero a tiene un valor de 2 por c y c tiene un valor de menos 3. Aquí hay que tener cuidado con los signos siempre. Menos 3 dividido 2 por a, 2 y a que vale 2, 2 por 2. Aquí entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no tengo variables, no tengo incógnitas. Puedo resolver cualquier operación que esté indicada aquí. Sigamos entonces. Lo primero que yo veo aquí es que tengo un menos por menos, se me convierte en un más, 4. Más menos 4 al cuadrado, cualquier número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. 4 por 4, 16 positivo. Porque lo que tenemos que hacer ahí es menos 4 por menos 4, menos por menos me da más, 4 por 4, 16.
Tengo menos 4 por 2 por menos 3. Si observan ustedes, aquí tengo un menos por menos, por eso se me convierte en más. Y ahora si hacemos la multiplicación, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Dividido 2 por 2, 4. Seguimos realizando la operación aquí. Yo miro que adentro de mi raíz tengo una suma. Puedo efectuar esa suma. Me queda entonces que x es igual a 4 más menos la raíz cuadrada de 16 más 24 es 40 dividido 4. Entonces yo puedo observar aquí que este tiene dos posibles soluciones. La primera es poniéndole signo más a mi función. Es decir, x es igual a 4 más raíz cuadrada de 40 dividido 4. Si yo opero todo esto, voy a obtener que x es igual a 2.58. ¿Cómo obtuve eso? Le saqué la raíz cuadrada a 40, le sumé 4 y al resultado lo dividí dentro de 4. Y eso me da 2.58. Y la otra respuesta es colocándole el signo menos a mi ecuación. X es igual a 4 menos, si se dan cuenta, el primero era más, ahora es menos la raíz cuadrada de 40 dividido 4. La operación es la misma, solo que ahora, como resta, le saco la raíz cuadrada a 40, 4 menos ese resultado dividido 4 me da que es 0.58. Por lo tanto, esta función para x tiene dos posibles respuestas, 2.58 y 0.58. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta función cuadrática corta al eje x en dos puntos. En el 2.58,0, es decir, con coordenada 0 en y el 0.58,0. 2.58 en x, 0 en y 0.58 en x, 0 en y. Estas son mis coordenadas de los puntos donde la función corta el eje x. Quiere decir que la función corta el eje x en dos puntos. Miremos el inciso 5, dice representar gráficamente la función. Entonces, para poder representar gráficamente mi función, lo primero que tengo que hacer yo es construir mi tabla. ¿Y cómo vamos a construir la tabla? Yo le asigno valores a x. ¿Qué valores? Los que yo quiera. En este caso a mí se me ocurrió empezar desde menos 2 y terminar en 4. Pero si ustedes quieren empezar en menos 5, en menos 3, en menos 1, mientras más puntos, mientras más valores le den a x, más puntos vamos a tener en la gráfica y nos va a quedar mejor definida. Entonces yo comencé de menos 2. Y al darle valor a x, para encontrar su respectivo valor en y, lo que tengo que hacer es tomar este valor y sustituirlo en mi ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de escribir x en la ecuación, voy a escribir el valor. En este caso, al escribir el valor de menos 2 en la ecuación, yo obtengo que y es igual a 13. Al escribir menos 1, obtengo que es igual a 3. Al escribir 0, obtengo que es menos 3. Al escribir 1, etc. Y obtengo todos estos valores en y. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes que en el primer video platicamos de que hay variables independientes y variables dependientes? Quiere decir que y va a depender del valor que tenga x. ¿De acuerdo? Entonces, hallando esto de aquí, me voy a un plano de eje coordenadas x y y ubico estos puntos. Por ejemplo, mi primer punto va a ser menos 2 en x y 13 en y. El segundo punto es menos 1 en x, 3 en y, etc. Obteniendo entonces esta gráfica de aquí. Si ustedes se dan cuenta, para entonces ubicar el primer punto, yo me tengo que ir a mi eje x y decir menos 2 en x, 13 en y. Quiere decir que aquí lo que estoy ubicando es este punto de aquí. Para el segundo dice que es menos 1 en x y 3 en y, es este punto. El siguiente es 0 en x, quiere decir que no me muevo en x, y tengo menos 5 en y. Quiere decir entonces, vamos a ver, menos 3 en y, perdón, es este punto de aquí. 1 en x, menos 5 en y. El siguiente es 2 en x, menos 3 en y. Y por último, 3 en x, no, por último no, el siguiente es 3 en x, 3 en y, y ahora sí, por último, 4 en x y 13 en y. De esa manera luego uno los puntos y obtengo mi parábola, que es como se llama la gráfica de una función de segundo grado. Ahora entonces, solamente voy a ubicar lo que encontramos anteriormente. Yo tengo que el punto del vértice es 1 en x menos 5 en y, efectivamente. 1 en x menos 5 en y. Que el eje, la gráfica corta al eje y en un punto, que es igual
a 0 en X menos 3 en Y y corta al eje X en dos puntos, 0.58,0 y 2.85 en X, 0 en Y. Solamente me falta entonces definir mi eje de simetría, que es una línea paralela al eje Y que pasa por el punto 1, X igual a 1. Tengo entonces resuelto mi ejercicio de mi función de segundo grado. Hablemos ahora de nuestro segundo tema, que son rectas y ángulos. Igualmente, resolvamos un ejemplo. Dice, a partir del ángulo dado, escriba el valor de los restantes ángulos y clasifíquelos según la siguiente tipología. Y me dicen ahí que los tengo que clasificar en ángulos adyacentes, correspondientes, alternos externos, conjugados externos, opuestos por el vértice, alternos internos, conjugados internos y suplementarios. Y me dan entonces el conjunto de ángulos sobre el cual yo tengo que trabajar. Y me dice entonces que en función de este ángulo de 25 grados, yo tengo que encontrar el valor de todos los demás. El ángulo desde el A hasta el G. Yo tengo que encontrar todos los demás ángulos. Hagámoslo entonces. Lo primero que voy a hacer entonces yo es encontrar el valor del resto de ángulos. Escribámoslos entonces. Vamos analizando uno por uno. Comencemos con el ángulo A. Bueno, el ángulo A dice que va a tener un valor de 155 grados. ¿Por qué? Porque yo sé que el A es adyacente a este ángulo de 25 grados. Y me dice por definición que dos ángulos adyacentes son dos ángulos que al sumarse me dan 180 grados. Quiere decir que entre este y este tengo que obtener 180 grados. Por lo tanto, A va a ser los 180 grados menos este pedacito de ángulo que está aquí. Entonces 180 grados menos 25, 155 grados. Por lo tanto, yo puedo determinar que A tiene un valor de 155 grados. Miremos qué pasa con B. Bueno, yo puedo definir que B es de 25 grados. ¿Por qué? Porque B es opuesto por el vértice al ángulo de 25 grados. Quiere decir que dos ángulos que son opuestos por el vértice son ángulos iguales, tienen exactamente la misma medida. Por lo tanto, B, como es opuesto al vértice de 25, yo puedo determinar por inspección que B tiene un valor de 25 también, 25 grados. El ángulo C, bueno, hay varias formas de determinarlo. Aquí dice que el ángulo C es de 155 porque es adyacente al ángulo B. Es exactamente lo mismo que vimos con el ángulo A. Dos ángulos adyacentes tienen que sumar 180 grados. Y como yo determiné que el ángulo B tiene 25 grados, por lo tanto el C van a ser los 180 grados que tienen que sumar entre los dos, menos los 25 del ángulo B. Por lo tanto yo voy a obtener que C es igual a 155 grados. Por lo tanto C es de 155 grados. Yo pude haber hecho este mismo razonamiento con el de 25, porque C también está adyacente a 25. Entonces hubiera caído exactamente a lo mismo, que C es de 155 grados. O pudiera haber hecho que C es opuesto al vértice, o opuesto por el vértice al ángulo A. Quiere decir que A y C miden exactamente lo mismo. Y yo había determinado que A es de 155, por lo tanto C también es de 155. Miremos el ángulo D. Dice que el ángulo D es de 25 por ser alterno interno a 25 grados. Quiere decir que D y este ángulo de 25 grados son ángulos alternos internos. Que dice que los alternos internos son ángulos que están dentro de las dos líneas paralelas, que son estas de aquí, y de lados opuestos de la línea secante, que es la línea que corta las dos paralelas. Si ustedes se dan cuenta, D y 25 grados están adentro de las paralelas, y D está arriba de la secante y 25 está abajo de la secante. Por lo tanto, estos dos ángulos son alternos internos. Y la definición me dice que dos ángulos alternos internos son iguales. Por lo tanto, D es igual a este ángulo de 25 grados. El ángulo E. El ángulo E, por definición, dice que son 155 grados. ¿Por qué? Porque es alterno externo al ángulo A. Igual, aquí hay varias formas de definirlo. Aquí lo definimos por los ángulos alternos externos. ¿Qué son dos ángulos alternos externos? Son ángulos que están del lado de afuera de las paralelas, que es decir, si estas son las dos líneas paralelas, su lado de afuera es este y este. Entonces están del lado de afuera y están del lado opuesto o del lado contrario de la secante. Si ustedes se dan cuenta, A y E están del lado de afuera de las dos paralelas, A está del lado de abajo de la secante, E está del lado de arriba de la secante. Por lo tanto, estos dos ángulos también son iguales y A
vimos que era de 155, por lo tanto E también es de 155. Yo hubiera podido decir que E es adyacente a D, por lo tanto E es complementario a D, es decir, 180 menos el ángulo D, que eran 25, me va a dar E, que caigo también, que son 155 grados. El ángulo F dice que es de 25 grados. ¿Por qué? Porque es adyacente a E. Es exactamente la misma lógica que usamos para determinar el ángulo A y determinar el ángulo C. Me dice entonces que como F es adyacente a E, entre F y E me tienen que sumar 180 grados. Y como sé que E tiene un valor de 155, por lo tanto F va a ser igual a 180 menos esos 155 van a ser 25 grados. Por lo tanto F es un valor de 25, que es un ángulo de 25 grados. Y por último miremos el ángulo G. Dice que G es de 155 grados por ser adyacente a D. Y como D vimos que tiene un valor de 25 grados, para encontrar el valor de G son 180 menos estos 25 grados, me va a dar que G entonces son 155 grados. Hubiera podido decir también que E y G son opuestos por el vértice, entonces son iguales. Por lo tanto, como E tiene 155, G también tiene 155. Y de esa manera entonces determinamos el valor de todos los ángulos, desde el A hasta el G. Miremos nuestro inciso 2. Dice la clasificación de los ángulos de acuerdo a la tipología. Bueno, clasifiquemos nuestros ángulos entonces de acuerdo a nuestra tipología. Coloquemos nuevamente nuestro sistema de ángulos para tenerlo de referencia. Empecemos platicando por los ángulos adyacentes. Primero, recordemos cuáles son los ángulos adyacentes. Dice que son los que tienen el vértice y un lado en común. Quiere decir entonces que para que dos ángulos sean adyacentes tienen que compartir un vértice y uno de sus lados. Sabemos que cada ángulo está formado por dos lados, entonces uno de los lados tiene que ser compartido. ¿Cuáles son entonces los ángulos adyacentes que tenemos aquí? Dice que A y B son adyacentes. ¿Por qué? Analicémoslo. El ángulo A y el ángulo B comparten este vértice y comparten este lado de aquí. Este lado forma el ángulo A, pero también forma el ángulo B, por lo tanto son ángulos adyacentes. B y C también son adyacentes, comparten este vértice de aquí y comparten este lado. El ángulo C es adyacente al ángulo de 25 grados porque comparten este vértice y comparten este lado. Y el ángulo A es adyacente al de 25 grados porque comparten este vértice y este lado de aquí. De este lado también tenemos ángulos adyacentes. Sabemos que D es adyacente a E es adyacente a F, F es adyacente a G y D es adyacente a G. ¿Por qué razón? Primero, todos comparten este vértice. Entonces cumplen con la condición esta primera. Y luego, D es adyacente a E porque comparten este lado. E es adyacente a F porque comparten este lado. F es adyacente a G porque comparten este lado. Y D es adyacente a G porque comparten este lado. Dicho de otra forma, los ángulos adyacentes son los que están uno a la par del otro. Y al sumarlos me dan 180 grados. ¿De acuerdo? Los ángulos correspondientes, ¿cuáles son? Recordemos. Dice que son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la secante. Quiere decir que si estas dos líneas son las paralelas y esta es la secante, que es la línea que corta ambas, los ángulos correspondientes van a ser aquellos ángulos que estén del mismo lado de las paralelas, es decir, si un ángulo está del lado derecho de la paralela, el correspondiente tiene que estar del lado derecho de la otra paralela. Y viceversa, si están del lado izquierdo de una, tiene que estar del lado izquierdo de la otra. Pero además dice que tiene que estar del mismo lado de la secante. Quiere decir que si un ángulo está arriba, el otro tiene que estar arriba de la secante. Si un ángulo está abajo, el otro tiene que estar abajo. Entonces, ¿cuáles serán los ángulos correspondientes? Analicémoslo. Dice que A y G son correspondientes. ¿Por qué? El ángulo A está del lado izquierdo de esta línea paralela. El ángulo G está del lado izquierdo de esta línea paralela. Y ambos están del lado de abajo de la secante. Por lo tanto, mismo lado de las paralelas, mismo lado de la secante, A es correspondiente a G. B dice que es correspondiente a D, analicémoslo. B está del lado izquierdo de esta paralela, D está del lado izquierdo de esta paralela y ambos están del lado de arriba de la secante. Por lo tanto, cumplen y son ángulos correspondientes. C es correspondiente a E. ¿Por qué? Porque C está del lado derecho de esta paralela, E está del lado derecho de la paralela y ambos están arriba de la secante. Mismo lado de las paralelas, mismo lado de la secante. Y dice que F es correspondiente al 25 grados, porque ambos están del lado derecho de las paralelas, de su respectiva paralela,
y por debajo de la secante. Por lo tanto, F es correspondiente al de 25 grados. Continuemos. Hablemos de los ángulos alternos externos. Recordemos cuáles son. Son los que están en la parte exterior de las paralelas y a distinto lado de ellas y distinto lado de la secante también. Entonces dice que para que los ángulos sean alternos externos, dice que tienen que estar en la parte exterior de las paralelas. Si estas son mis líneas paralelas, ¿cuál es la parte exterior o la parte de afuera? La parte de afuera de esta paralela es este. Y la parte de afuera de esta paralela es este de aquí. Entonces son estos ángulos, los que están exteriores a las paralelas, aquí son A y B y aquí son E y F. Pero además, para que sean alternos externos, tienen que estar de distinto lado de la paralela y de la secante. Es decir, por ejemplo, B está de este lado de la paralela, pero está arriba de la secante. E y F están también del lado de afuera de la paralela, pero tienen que estar del lado opuesto a la secante. Quiere decir entonces que si nosotros miramos cuáles son nuestros ángulos externos, dice que B es alterno externo a F. ¿Por qué razón? Porque B está del lado de arriba de la secante. Primero está afuera de la paralela y está arriba de la secante. F está afuera de la paralela, pero está abajo de la secante, es decir, en lado distinto de la secante. Por lo tanto, B y F son alternos externos. Y también A y E son alternos externos. A está del lado de afuera de esta paralela, E está del lado de afuera de esta paralela. A está abajo de la secante y E está arriba de la secante. En lados opuestos de la secante, por lo tanto, A y E son alternos externos. Volvamos a colocar nuestro sistema coordenado aquí. Sigamos platicando ahora de los conjugados externos. ¿Cuáles son los ángulos conjugados externos? Dice que son los que están externos a las paralelas, es decir, del lado de afuera de las paralelas, pero del mismo lado de la secante. ¿Ya? Entonces, aquí igual están del lado de afuera, pero ahora están del mismo lado de la secante. Quiere decir que si B está afuera de la paralela, pero arriba de la secante, su conjugado externo tiene que estar afuera de la paralela y también arriba de la secante. A diferencia de los anteriores que estaban del lado opuesto de la secante, ahora están del mismo lado de la secante. Por lo tanto, me dice que A y F son conjugados externos, porque están del lado de afuera de las paralelas y del mismo lado de la secante. A está abajo de la secante, F está abajo de la secante. B y E están afuera de las paralelas y arriba de la secante, por lo tanto son conjugados externos. Hablemos de los opuestos por el vértice. Pues de eso ya platicamos algo nosotros. ¿Cuáles son? Dice que comparten el vértice, pero no comparten sus lados. ¿Ya? Los opuestos por el vértice, entonces, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, A y C. A y C son estos dos opuestos por el vértice. A diferencia de los adyacentes que compartían uno de sus lados, los opuestos no comparten ninguno de los dos. ¿Por qué? Por ejemplo, A está formado por estos dos lados, mientras que C está formado por estos dos lados. Son lados diferentes, entonces no comparten lados, pero sí comparten vértice. Dicho de otra forma, los ángulos opuestos por el vértice son ángulos que están uno enfrente del otro. Por lo tanto, A es opuesto a C y B es opuesto al de 25 grados. D es opuesto a F y E es opuesto a G, porque uno está enfrente del otro. ¿De acuerdo? Los ángulos alternos internos. Dice que son los que están en la parte interior de las paralelas y a distinto lado de ellas y de la secante. Bueno, entonces dice que son ángulos que están ahora en la parte interior de las paralelas. Si esta era la parte exterior, la parte interior es esta. Obviamente, todo lo que está dentro de las paralelas es la parte interior. Entonces dice que para que sean alternos internos tienen que estar en la parte de interior, pero en lado distinto de la secante. Es decir, C, D, G y el de 25, los cuatro están adentro. Pero para que sean alternos internos tienen que estar en lados opuestos a la secante. C está arriba de la secante. ¿Cuál está abajo? G. ¿De acuerdo? 25 está abajo de la paralela. ¿Cuál es el que está arriba? D. Por lo tanto, entonces, C es alterno interno con G y D es alterno alterno con el de 25 grados. Y hablemos entonces de los conjugados internos. ¿Cuáles son los conjugados internos? Bueno, dice que son los que están internos a las paralelas y del mismo lado de la secante. Seguimos estando adentro de las paralelas, solo que ahora ya no están
en lados opuestos de la secante, sino que ahora están en el mismo lado de la secante. Por lo tanto, los conjugados internos son los que están adentro y arriba o abajo de la secante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, C es conjugado interno con D, porque están adentro de las paralelas y los dos están arriba de la secante. Y G es conjugado interno de 25, porque están adentro de las paralelas y los dos abajo de la secante. Y por último, hablemos de los suplementarios. Los suplementarios me dicen que son los ángulos que al sumarlos me tienen que dar 180 grados. Dicho de otra forma, son ángulos que están adyacentes uno con el otro. Es decir, son A y B, al sumarlos me dan 180, B y C, C y 25, A y 25 grados. El ángulo D es suplementario con E, el E es con F, el F con el G y el D con el G. Es decir, son ángulos que son adyacentes, que al sumarlos me dan 180 grados. De esa manera entonces tenemos resuelto nuestro ejercicio. Cumplimos con todo lo que se nos pedía, clasificamos todos nuestros ángulos y encontramos el valor de todos los ángulos que nos hacían falta. Espero que haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad.